Hola, estimados amigos, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro De un solo aliento, una interpretación perdida del Padre Nuestro. Relatos de algunos encuentros con George Ivanovich Gurdjieff por Paul Duquesne. Parte 2. Regresamos varias veces. Al principio estaba tan intrigado por la verdadera identidad del príncipe Ozai como por sus palabras y acciones. Una curiosidad natural de la juventud. ¿Quién era él? ¿Por qué tanto misterio? Todavía no lograba librarme de las inhibiciones de una sociedad escéptica que exige requisitos convencionales como garantía de autoridad. Pero había visto a Lvovich que tales requisitos le importaban muy poco. Desde entonces he podido observar que frecuentemente conducen a conclusiones erróneas. Hay abundancia de tontos con títulos académicos. Tenía razones para pensar que mi extraño anfitrión era, al menos nominalmente, musulmán o parsi. Siempre habló de la Biblia como sus escrituras, como si él fuese turco, tártaro, teutón o tibetano. Fuese su profesión la de calderero, sastre, soldado, marinero o vagabundo. Fuese su reclusión voluntaria, forzada o el resultado de motivos políticos, sociales, comerciales o religiosos. ¿Qué importancia tendría todo esto mientras yo pudiera recoger algo que necesitara y que él a su vez estaba deseoso de compartir? Él era un hombre bastante sabio y que había viajado mucho, con un conocimiento profundo de las religiones comparadas y de la filosofía, y no solo de la universitaria, sino de la filosofía de la vida, de las que hablaba en términos tan poco convencionales que sería difícil transmitirlas, tan salpicadas como estaban de comentarios incesantes sobre eventos y anécdotas de todo tipo. Me fue difícil registrar más de una fracción de lo que él decía. En cuanto a su profesión formal, por lo que se veía, bien podía ser un mercader o un cacique de alguna tribu rebelde o un periodista. O como por un momento llegué a sospechar, un visitante de la capital rusa en alguna misión religiosa. Nunca lo averigüé y como no era asunto mío, no permití que me siguiera molestando demasiado. Lev Lvovich siempre se refirió a él con el más profundo respeto. Me acompañó en todas las visitas. Y fuimos recibidos siempre de la misma forma misteriosa, entrando por el apartamento trasero, y permanecimos allí hasta las 3 de la madrugada. El hombre de los ojos sesgados y de la barba de perilla era la única otra persona que estaba allí, exceptuando el criado, un mulato que traía la comida y las bebidas. El príncipe Ozai amaba la música y se interesó en mí no solo por mis experimentos de curación, sino también por venir de tan lejos, de Inglaterra, a estudiar en el conservatorio ruso. Era el aspecto musical de lo que planteaba, cantar de un solo aliento, lo que más me cautivó, pero muy pronto descubrí que se vinculaba inextricablemente con el resto: la física, la medicina, la filosofía. Pero él no era siempre fácil de descifrar. Como norma, era provocativamente evasivo, hasta que yo emitiera algún comentario inusual o desafiante. Por ejemplo, véanme una vez más sentado con las piernas cruzadas frente a él, así como un chela a los pies de su gurú. Imagino que algunos prefieren esto a las palabras alumnos y maestros, y que no dan la talla.
porque de esos hay muchos. Mi gurú es con certeza divino, en el mejor sentido, lo que significa enteramente humano. Y su primera pregunta no es sobre el alma del chela, sino sobre sus calcetines. Pero esta vez vine preparado. Tengo calcetines nuevos. Al verme, dijo: ¡Oh, no hay agujeros de ventilación! ¡Qué lástima! Eso me recuerda al hombre, y así pasa de una anécdota a otra. Trato de decir algo sobre temas que tanto me interesan, pero él prefiere jugar al ajedrez. Más tarde lo vuelvo a intentar, pero insiste en probar una nueva bebida que ha creado, más fuerte que la que ingerimos la primera visita. A eso de las 2 de la madrugada murmuró: «Discúlpeme, príncipe», pero sin ningún resultado. Y llegan las bebidas, más bebidas. Pero a mí no me hacen trampas. Espero la ocasión y digo abruptamente con la boca medio llena: «Príncipe, si el Padre Nuestro está ligado al ayuno, ¿por qué dice: danos hoy nuestro pan de cada día?» Ese era el tipo de comentarios que él estaba esperando. Y dijo: «Usted se equivoca. No es con el Padre Nuestro que está ligado el ayuno, sino con el descubrimiento de la nota en la cual tales oraciones deben ser cantadas. Sin ayunar no es posible descubrir el nombre». «¿Qué nombre?» «Bueno, cuando usted dice: santificado sea tu nombre, ¿qué quiere decir?». Tuve que confesar que nunca me había detenido a pensar en esto. En su iglesia nadie piensa en esto. Eluden la pregunta diciendo que es el nombre de Dios y hasta ahí llegan. Sin embargo, la clave está en sus escrituras. En el principio era el nombre, y el nombre estaba con Dios, y el nombre era Dios. Y yo corregí: en el principio era la palabra, no el nombre. Y dice, digamos logos, si quiere discutir. Y replicó: de hecho, cuando aún no existía ningún lenguaje, no podían existir palabras, ni tampoco nombres en el sentido ordinario. ¿Y entonces qué era el logos? Un sonido, el primer sonido, el sonido más profundo. Un sonido que podemos escuchar, sentir, no oír en el sentido ordinario. El sonido más penetrante es inaudible, de la misma manera que la luz más penetrante es invisible. Pero mediante el entrenamiento uno puede producir un eco audible del sonido, porque cada octava es una réplica a un nivel diferente de cualquier otra octava. Como todo el mundo sabe, la función de la oración no es rogar o alabar, sino afinar. ¿Afinar qué? El cuerpo, o el alma, si usted prefiere esa metáfora. A menudo usaba esta expresión: cuerpo o alma, si usted prefiere la metáfora. Usted es un instrumento musical igual que un piano y necesita mantenerse afinado. Es ahí donde intervienen el ayuno y los ejercicios. Usted es incapaz de recibir y devolver vibraciones finas cuando su cuerpo, o alma si lo prefiere, está sobrecargado de alimentos resonando en el estómago.
o mientras la sangre retumba en las venas y en las arterias. La sangre retumbando como una cascada. No se puede oír cuando se está siempre escuchando hacia afuera. Uno tiene que escuchar hacia adentro, y eso de por sí es un arte. Mientras sus principales vías de comunicación están llenas de ruido de ese tráfico interior, ¿cómo puede esperar oír algo? Entonces, ¿para qué atiborrarme de comida ahora? Y dije esto con un genuino desaliento, poniendo mi tenedor y cuchillo sobre la mesa. Mi gesto fue de tal franqueza que logró que él estallara de la risa. Y se detuvo para contarle a Lev Levovich y al otro hombre lo que yo acababa de decir. Lev me miró benévolamente como preguntándose si me estaría afectando demasiado el comportamiento de nuestro anfitrión. No obstante, yo estaba seguro de lo único que me quedaba por hacer era esperar. Escuche, joven, ¿cuántas asignaturas estudia usted en el conservatorio? Las enumeré: piano, armonía, contrapunto, orquestación, dirección orquestal, historia de la música, estética, etc. Sin embargo, ¿no es verdad que entre todas conforman un todo?, prosiguió. Bueno, exactamente lo mismo es con el arte de la oración. El aficionado piensa que puede hacerlo al igual que un aficionado que hace música, a través de una especie de instinto, entre comillas, o siguiendo los dictados del alma, o de algún disparate por el estilo, cuando es precisamente el alma la que necesita ser dirigida. El alma o sentimiento, como debería ser llamado, penetra la música, pero no obstante, el conocedor sabe que para ser perfecta, la música más conmovedora requiere una técnica entrenada. El ayuno es un tributario del arte de la oración, prosiguió, pero también es en sí mismo un arte y necesita ser estudiado de forma sistemática y no de manera fortuita o superficial. La respiración también es un arte, decía, igual que el sexo. Nadie en quien el sexo sea débil o no desarrollado o desequilibrado o anormal puede esperar jamás afinarse a la perfección. ¿Y qué me dice del celibato?, le pregunté. En ciertas etapas del entrenamiento, el celibato temporal es tan esencial como el ayuno, replicó, pero sería estúpido hacer del ascetismo un fin en sí mismo. El fanático que se convierte en célibe permanente es como el músico que se pasa toda su vida haciendo un mismo ejercicio. En otra oportunidad tomé nota cuando decía: Dios no se alcanza por medio de la actividad, sino más bien a través del cese de toda actividad. El cese hasta el mayor límite posible de dieta, respiración y sexo. Estos son los tres pilares sobre los que se edifica la oración. Cada uno tiene que ser entrenado y disciplinado por la restricción. No existe otra manera de hacerlo, pues todos son caballos desbocados. Solo cuando el terreno está limpio se puede comenzar una verdadera construcción.
Solamente desde allí se puede empezar a actuar conscientemente. Decir que la oración es, entre comillas, mental o espiritual sería eludir el asunto. La oración es fisiológica. Sus escrituras mismas lo dan a entender, pero el formalismo le ha tapado los oídos a la mayoría de sus sacerdotes para que no comprendan, y la vista también, para que no perciban. Mucho de lo que él me dijo estaba muy por encima de mi entendimiento en aquel momento, y solo llegué a comprenderlo después. Él debe haber notado la expresión de desaliento a que a veces me invadía, ya que repitió más de una vez: joven, recuerde lo que le dije acerca de lo que es un viaje de descubrimiento. Hay tanto por aprender a lo largo del camino como al final, y unos cuantos pasos son mejores que ninguno, aunque tropiece. Finaliza aquí la parte 2 del libro De un solo aliento, una interpretación perdida del Padre Nuestro. Gracias por escuchar.